Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Él comenta el experimento de la siguiente forma. Dice que para una muestra de agua pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a menos 25 grados, o sea, a 25 bajo cero, durante 3 horas. Es lo que aquí en esta entrevista le está diciendo. Cogimos esas muestras congeladas y las colocamos en la nevera, luego posteriormente a menos 5 grados, a 5 bajo cero, y vio esto, ¿no? Con un microscopio, con cámara, fotografió las 50 muestras de agua congelándose. Las primeras fotografías, que no se habían producido ninguna información, había que poner un patrón. O sea, las primeras, agua a la cual no se le había dicho nada. Las segundas, cogió agua con la información, algunas relacionadas con el proceso que él acaba de describir, en la que le puso vibraciones, palabras buenas, simpáticas, y en otras palabras feas. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Creo que me estoy equivocando un poco. En este experimento no puso palabras feas, sino puso las placas de Petri sin información, y luego las otras a las cuales sí las había sometido a palabras y sonidos positivos y bonitos. Cuando habían proyectado la sensación de amor y de gracias en el agua, aparecieron esos cristales preciosos. Y él comenta, en un momento así, creo que el agua está en paz. Interesante los experimentos científicos de Masaru Emoto. Ahora apliquémonos a nosotros. ¿Cuánta parte de nuestro organismo es agua? Pues nos podemos ver lo vulnerables que somos a esas frecuencias negativas. Y lo bien, que yo creo que es lo ideal, que vamos a aceptar todo aquello que sea positivo en nuestras vidas, aquello que nos gusta, las músicas que nos gustan, esas personas que nos están apreciando desde un punto sincero, nuestra forma de ser, pues eso va a hacer que nuestro espíritu se nutra también de ello. Son pautas que se dan desde el mundo espiritual y que se está probando a través del mundo científico, que nos están favoreciendo en nuestras vidas. Pero ¿dónde estamos? El centro espírita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice de alguna forma Allan Kardec en el libro de los espíritus. Precisamente en el encabezamiento del libro de los espíritus menciona la expresión de que para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. En aquel entonces la decodificación de Kardec era muy nuevo, sometido incluso a fraudes por algunas personas, lo cual, pues bueno, como todo, lo vamos a ver luego más adelante. Dentro de la espiritualidad y su estudio tenemos el espiritualismo. Vamos a ir haciendo bloques. Es como lo explica en el libro de los espíritus al principio. Es el antagónico, o sea, el espiritualismo antagónico de materialismo. O sea, eso es sencillo de entender. Si estudiamos el espiritualismo es cuando entramos en el estudio espírita o espiritista. Es una rama de ese espiritualismo. Luego ya en los prolegómenos del libro de los espíritus se menciona que el espiritismo es la ciencia. Ya es que no es que estén ligados, es que es eso. Es la ciencia o filosofía que estudia la relación del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Por todas partes tienen lugares fenómenos que van acordes a la ciencia conocida, y en esos fenómenos encontramos una causa relacionada con la voluntad libre e inteligente. Fenómenos, hemos visto uno de ellos, la cristalización del agua
con buenas frecuencias positivas, ¿qué es lo que ocurre? Y luego vamos a ver al final, pues dentro de ciertas pautas matemáticas. La comunicación entre el mundo espiritual y el corporal está en la naturaleza de las cosas. Esto se nos dice desde el libro de los espíritus. Y no constituye nada sobrenatural. Fantasías, milagros. No hay nada que podamos decir que sea sobrenatural. Nos puede parecer sobrenatural porque no lo habíamos visto antes, simplemente eso. Espíritus designados por la providencia nos dan una manifestación universal, siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, y su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres para alcanzar una nueva era de generación para la humanidad, para unir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y de caridad. La Génesis, está bien, bueno, la Génesis viene del francés, es femenino. Nosotros lo conocemos como el Génesis. No sé si al final, a los principios, se equivocó el traductor, pero se ha dejado, porque ya cuando se habla de la Génesis ya se asocia directamente con el libro de Allan Kardec. La Génesis, los milagros y predicciones según el espiritismo. Vamos a ver algunas cositas básicas por encima de lo que nos está diciendo este libro en su primera parte, de alguna forma, que nos está dando luz acerca de esto. Ahí se nos dice que los hombres progresan indiscutiblemente por sí mismos y por los esfuerzos de la inteligencia. Pero bueno, una vez la inteligencia hay que desarrollarla, lleva un tiempo. Sigue diciendo, no obstante, ligados a sus propias fuerzas, progresarían muy lentamente, en caso de que no recibieran la ayuda de otros hombres más adelantados, como el estudiante es auxiliado por los profesores. Todos los pueblos han tenido hombres de genio que aparecieron en diferentes épocas para darles pulso y sacarlos de la inercia, como hemos estado viendo antes en estos sabios que hemos considerado. Por su naturaleza, la revelación espírita tiene un doble carácter. Participa al mismo tiempo de la revelación divina, espiritual, y de la revelación científica. Una vez más, otro libro de la codificación que une una cosa con la otra. Participa de la primera porque su aparición es providencial y no el resultado de la iniciativa de un deseo premeditado del hombre, y porque los puntos fundamentales de la doctrina provienen de la enseñanza que han impartido los espíritus encargados por Dios. De esta forma ilustra a los hombres sobre las cosas de las cuales en un principio son ignorantes, para que podamos avanzar. Vamos despacio, pero siempre tenemos ese empujoncito del mundo espiritual. ¿Qué utiliza el mundo espiritual? Pues ya estamos viendo, incluso la ciencia. En resumen, lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. La iniciativa de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Como medio de elaboración, esto es un poco el método científico, según se explica en el libro de la Génesis. Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Se necesita, pues, un hecho nuevo. Un hecho nuevo, dice, aquí hay algo nuevo, vamos a investigarlo. Cuando se presentan hechos nuevos, no se puede explicar a través de las leyes conocidas, porque es nuevo, si no, no lo sería. Pero hay que pasar a la observación. En este caso, lo compara y analiza de alguna forma. Y remontándose a los efectos y a las causas, llega a la ley de los que lo rige. Pues ya una vez que se ha observado, se puede ver que hay una ley que está rigiendo esto. No conocemos esto porque es un hecho nuevo. Lo hemos observado y vemos que está ligado a una ley que sí conocemos, que lo está rigiendo. Ya de aquí nos está llegando información sobre esa observación que estamos teniendo. O mejor dicho, es que es esa la observación la que nos ha llevado
a que esto se debe a una ley que sí conocemos. Puede ser un poco engorroso, ¿no? Pero espero que de alguna forma se pueda entender. Llega la ley que lo rige y después deduce sus consecuencias y busca las aplicaciones útiles. Ya tenemos esto. ¿Nos sirve para algo esto? Consecuencias y aplicaciones útiles. Pues ahí ya tenemos cierta información. Hay cosas que quizás se descubren, esto nos es útil, pero luego vemos, es que además para ser útil para esto, nos sirve para esto otro, para esto otro. Lo que no se le ocurre a un científico, luego se le ocurre a otro. También son intuidos, muchas veces desde el mundo espiritual, para ese progreso. Tenemos que pensar de que no va bajo ninguna teoría preconcebida y se presentó como una hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, también como el periespíritu, la reencarnación y ningún otro principio de la doctrina se puede decir que no haya pasado por aquí. Todos han pasado por esta pauta. Es un poco más larga, no vamos a extendernos. Más información, pues aquí ya os digo, en la Génesis, que es uno de los libros de la codificación espírita. Seguimos. Bueno, sí, pues, tenemos que destacar de que el espiritismo es una ciencia de observación, que hemos visto que... A ver, ¿qué se pasa? Que hemos partido de este hecho nuevo a la observación. No es algo que nos inventemos, y ni una cosa de la imaginación. La ciencia solo la hacen progresar cuando se ha estudiado y se ha visto el método experimental, método científico y esa aplicación a la vida material de cada uno. Bien, así como la ciencia propiamente dicha tiene un objetivo, el estudio de las leyes, el principio material, el objeto especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes principales o del principio espiritual. Ahora bien, con ese último principio es una de las fuerzas de la naturaleza que reacciona sin cesar sobre el principio material y la recíproca. Todo va yendo unido. El espiritismo y la ciencia se complementan recíprocamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues porque por algún motivo la doctrina, filosofía, ciencia, yo lo llamo ahora, este es el caso, la ciencia espírita tuvo que llegar en el momento que tuvo que llegar. Si llega antes, a lo mejor no la hubiésemos entendido. Algunos que empezaron a asimilarlas un poco antes se desviaron un poquito y a partir de ahí fueron oportunistas que en un momento dado cometieron fraudes, hicieron experimentos como diciendo esto lo hace un espíritu y luego había un hilito que estaba moviendo aquello, ¿no? Conoceréis quizás esta historia que se ha mostrado quizás en la historia del espiritismo, ¿no? Cómo Kardec tuvo que de alguna forma desenmascarar a estos farsantes antes de establecer lo que verdaderamente venía del mundo espiritual. Bueno, por ejemplo, todas las ciencias se concatenan de alguna manera y van teniendo un orden racional, porque no todas las ciencias nos están llegando perfectas y claras. En un tiempo nos llegó la astrología. La astrología iba también ligada mucho a supersticiones y a errores, de alguna forma. Luego, a partir de ahí, nos llegó algo ya más exacto, la astronomía, una de las primeras cultivadas. Conservó los errores de la infancia, de esa astrología, vale. Pero luego es que para entender la astronomía nos faltaba algo más, la física y la química. Todo esto es un puzzle que se tiene que ir armando. Y estamos hablando ya desde el punto de vista científico. Que la química también necesitó de la física y tuvo que ser acompañada de cerca para que todas marcharan unidas. A partir de ahí ya se empieza a estudiar mejor la anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica, mineralogía. Solo llegan a convertirse en ciencias serias con el auxilio de las luces que les aportan la física y la química. La geología, nacida ayer,
ayer en el siglo XIX, ahora sería antes de ayer, tampoco hace mucho, sin la astronomía, la física y la química y todas las otras ciencias, pues habría sido difícil llegar a entender las formas elementales. Ella solo podía llegar después de aquellas. Por eso el orden en que el conocimiento nos va a llegar del mundo espiritual necesita eso, orden, un momento, una ocasión para que esto llegue. Al elemento material se le adicionó el elemento espiritual, parte del amalgama. O sea, tenemos todas esas piezas y de alguna forma necesitamos un pegamento para que se unan. Pues lo espiritual, podemos decir. El elemento material y el elemento espiritual son pues los dos principios, las dos fuerzas vivas de la naturaleza. Mediante la unión indisoluble de ambos se explica fácilmente una infinidad de hechos que hasta ahora o hasta su momento eran inexplicables, puesto que tienen como objeto el estudio de uno de los dos elementos que constituyen el universo. El espiritismo, en este caso, se relaciona forzosamente con la mayor parte de las ciencias, por consiguiente, solo podía llegar después de que éstas hubiesen sido elaboradas. Por eso es el siglo de las luces, por eso es del siglo XVIII, del siglo XIX. XVIII era más bien la Ilustración, el XIX de las luces, esos siglos de oro, de alguna forma, fueron necesarios para, de alguna forma, ellos bebieron de la filosofía griega, llegaron a espíritus avanzados, luego lo voy a mencionar algunos de ellos, seguro que a vosotros os están vendiendo a la mente algunos, para que de alguna forma esta ciencia espiritista o espírita de alguna forma fuera más entendible. Por eso nació por la fuerza de las circunstancias, por la imposibilidad de que el hombre explicara todas las cosas con una sola ayuda de las leyes de la materia. También el espiritismo tiene sus retractores. Acusan al espiritismo de parentesco pues con la magia y la hechicería. Si a alguien le preguntamos que no lo conozca, pues lo va a asociar a los espiritistas. Ah, sí, son los magos los que hacen conjuros, pues a muchos se les viene esto a la mente. Pero se omite que la astronomía, por ejemplo, tiene como hermana mayor a la astrología. También ocurrió. No tan lejos de nosotros. También la química, ¿cómo se llamaba antes? La alquimia. Eran, pues bueno, ningún hombre sensato osaría ocuparse a estudiar la alquimia ahora. Estudiar las ciencias químicas, no la alquimia. Nadie niega, sin embargo, que la astrología y la alquimia estaba el germen de las verdades de las que salieron las ciencias actuales. Pues a pesar de esas fórmulas ridículas, la alquimia originó el descubrimiento de los cuerpos simples y de las leyes de afinidades. La astrología se apoyaba en la posición y el movimiento de los astros, a los cuales había estudiado, y esto ayudó para luego entender mejor la astronomía. Pero como ignoraban las verdaderas leyes que rigen el mecanismo del universo, los astros eran para algunos pues seres misteriosos a los cuales si estaba la luna aquí cuando nacías, pues te iba a pasar esto, o ibas a tener este karma o mala suerte en tu vida por haber nacido en esa fecha, ¿no? Atribuían una influencia moral y un sentido revelador pues, que no iba con ello. Pues luego ya llegó Galileo, llegó Newton, llegó Kepler, y dieron a conocer esas leyes cuando el telescopio rasgó ese velo que veíamos al principio, ¿no? Sumergido en las profundidades del espacio. Una mirada que algunos consideraban indiscreta. Todavía hay indicios quizás de la Inquisición que se pusieron algunos de ellos a ser martirizados. Pero ahí siguieron. Una mirada de algunos que consideraban indiscreta ver los planetas, esos que no debería de ser. Pero ellos continuaron estudiando y aparecieron, como siempre, en mundos parecidos al nuestro. Y ya también en la ciencia espírita se ve como una infinidad de mundos creados por Dios también, en el cual hay varias moradas de seres espirituales y en algunos pues también seres materiales.
No estamos solos en este universo. Hoy lo mismo sucede con el espiritismo relativo a la magia, a la hechicería, como hemos mencionado. Se basaban también en la manifestación de los espíritus como la astrología en el momento de los astros. No obstante, como aquella ignorancia de las leyes del universo luego se vieron que eran ridículas, con la observación del espiritismo moderno, fruto de la experiencia ya y de la observación tan importante que hemos visto antes, pues ya nada tiene que ver con lo que se creía antes. Por cierto, que la distancia que hay entre el espiritismo y la magia, vamos a decirlo así, y la hechicería, es mucha más la distancia que hay ahí que la distancia que existe entre la astrología, la astronomía, entre la química y la alquimia. Pretender confundir esto, pues es demostrar que no se sabe nada al respecto. Sobre aquello que no se entiende, ya le pasó al Maestro Jesús. En una situación, en sus tiempos, en aquella situación de aquella época, se presentaba al Maestro Jesús diciendo que quería contarnos, quería contar más cosas que no comprenderíais. Por eso os hablo con parábolas, de otra forma no lo entenderíais. Más adelante tendré que enviaros al Consolador, el Espíritu de verdad, que restablecerá todas las cosas y las explicará todas. Es tal como se nos dice en el Evangelio, Juan 14, 16 y Mateo 17. Por eso llega el momento en que ese Espíritu de la verdad, de diferentes formas, muchos espíritus que están reencarnando, están trayendo conocimientos de lo que es el mundo científico. Creo que fuiste tú, Elvira, que dijiste el otro día. Ha habido un avance de la ciencia en los últimos 50 años superior a los 500 años atrás. ¿No eras tú? Sí. Y sí. Y me he acordado ahora, ¿no? Pues de alguna forma se está acelerando todo esto más, ¿vale? Último experimento, para finalizar. Hemos hablado del número pi, ¿vale? Elemento natural, porque se encuentra en la naturaleza. ¿Qué ocurriría? Pi, 3, 14, 16, esa sería la forma corta, pero pi no acaba. Pues si decimos 3, 14, 15, nadie se sabe todos los números, los profes lo conocen bien, ¿no? Es un número infinito. Bueno, pues vamos a poner un poquito el comienzo de lo que es pi. Asignemos un número a una letra musical, a una nota musical, al 0, do, re, mi, fa, sol, no sé si será así exactamente, dentro de un acorde, o un acorde y medio, sí, creo que es un acorde. Bueno, tenemos que trabajar solamente con 9 cifras, porque no hay más, ¿no? Si tocamos el piano llevando ese ciclo según pi, o sea, empezamos a tocar 3, 4, 14, 15 y así sucesivamente, ¿saldría algo? ¿Saldría algo con un orden? Entendemos que la música es una parte de la ciencia, dentro del arte, que lleva una lógica, lleva matemáticas, lleva muchas matemáticas, lleva unos tiempos y lleva unas pautas, que como eso no se ajusta a lo real, de alguna forma lo que va a salir ahí no va a ser nada bonito, va a ser un estruendo quizás. Pero ¿y si aplicamos pi? Vamos a hacer esta prueba. En esta prueba podéis encontrar, está en pi, está con la secuencia de Fibonacci, está con la proporción áurea, salen cosas parecidas, ¿no? Esto es una música no inventada por el hombre. Yo pienso que el hombre no la puede haber inventado. Pi no tiene fin. El ser humano somos limitados. ¿Podemos crear algo ilimitado nosotros? Posiblemente, vamos a dejarlo ahí. Esto que vaya a sonar sea una música que nos puede haber venido de alguna forma del mundo espiritual, porque no hay compositor que la haya creado. Pero vamos a ver qué tal es esta música.
el intérprete va a meter unos adornos, ¿no? Para que sea más... Hay una intro, pero en cuanto empiece a dar los números de pi, empezarán a aparecer aquí los números. Y a ver cómo suena. Esta es la intro. El que estés aquí ahora, en este lugar, no es casualidad. Algo en tu ser te anima a que busques respuestas. Bienvenidos a este lugar desde donde se reciben grandes conocimientos, respuestas, guías, consuelo. La espiritualidad es muestra de sus más innumerables expresiones, para que, tal como mencionaba el Maestro Jesús, pidan y se os dará. Tomen agua de vida los sedientos, ya que con ellos jamás volverán a tener sed. Llamen a la puerta del conocimiento y se les abrirá. Sírvanse de las bondades espirituales que se les presenta. Que despierten sus almas a la buena nueva del Espíritu de verdad que responde desde la razón. Que se sientan llenos de gozo con la esperanza que se nos muestra al grado en que estemos avanzando y progresando. Sigan considerando el conocimiento, que sea ciencia, ya sea lo espiritual, en lo filosófico, en lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que sería consideración, de seria consideración, y que tu alma se sienta acogida por aquellos que te esperan, por aquellos que te intuyen para bien, por tus hermanos encarnados y desencarnados que te abren los brazos para que seas recibido y continúes tu camino al lado de tus almas afines. Muchas gracias. Espero que os haya llegado, os haya sido entendible. Ha habido términos, pues, poco, digo yo, se estará entendiendo, es difícil. Hay que ser buen profesor, pues, para poder presentar estos temas muchas veces, ¿no? Pero aquí siempre tenemos ayuda desde la parte espiritual para que esto pueda salir adelante. Gracias por asistir y si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiera... Rodrigo. A ver, vamos. Me imaginaba. La música era tuyo. Vamos a ver. No se trata solamente de eso. Sí. Vamos a ver. Bravo por la conferencia. Algunas partes de la conferencia resultaban, sobre todo al principio, resultaban un poco pesadas, pero has dicho cosas muy interesantes. Muy interesantes. Al principio es entrar en materia. Todo está relacionado con la vibración, con las ondas. Sí. En los experimentos que ha sacado ahí a relucir sobre el efecto que tienen las ondas vibratorias sobre el agua, sobre las moléculas del agua, pues es desde luego un hecho. Eso ya lo conocía yo hace tiempo. Pero de cualquier manera has hablado también de la felicidad. Es lo que más le preocupa al ser humano, naturalmente, la felicidad humana. Pero, queridos amigos, para ser feliz, o por lo menos para intentarlo, hay que dedicarse a intentar hacer felices a los demás. Sin esa premisa, no hay nada que hacer. Si no nos dedicamos a comportarnos bien, a ayudar al que está afligido, ayudar, siempre ayudar,
dar. Así podemos conseguir por lo menos paz. Por lo menos paz. La felicidad en la tierra todos sabemos que es muy complicado. No se llega, porque no estamos en ese tipo de evolución. Pero hay que tener muy en cuenta lo que antes he dicho, que si no te dedicas a hacer el bien, no llegarás nunca a tener una paz interna. Nada más. Muchas gracias por tu apreciación, Rodrigo. La verdad es que es cierto, la felicidad se transmite a través del amor. Y el amor es aquello que cuanto más das, no se gasta. Es como si tuvieses cada vez más. Es recíproco. Entra ahí un bucle muy bueno. Eso. Mira, sí, será quello que ha dicho Rodrigo. Me gustó mucho la parte de la vibración del agua, esto. Muy interesante, Pero como músico no termino de pillar esto que tú hiciste, ese trabajo que tú hiciste. Porque en el teclado, claro, se llama, cada tecla, hay que la llama do, mi, fa, sol, si, do, que la llama A, B, C, D, C, y que la llama con números. ¿Qué es lo que tú querías significar con esto? Eso no colgo el sentido, ¿verdad? Lo estuve leyendo, por mi limitación. Lo estuve leyendo y era muy complejo como para explicarlo aquí en un momento. Lo básico es darle, quizá empezando por el Do, darle el 0, que cuando apareciese un 0 había que dar a la tecla Do. Que aparece un 1 sería la letra, la nota Re. Pero eso es de toda la vida. O sea, esto lo ponen por los niños, este método, ¿no? Pero, digamos, los latinos usan, digamos, la nota Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sí. Los anglófonos lo llaman A, B, C, D, Sí, C, E. sí. Y para los niños, para facilitarse, le ponen los numeritos. Sí. Okay. Ahora, ¿dónde tú querías dar? No lo entendí. ¿Si me lo puedes explicar? Esos numeritos, pues, ¿cómo diríamos? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Atrás de esto qué hay? Pi es un número aleatorio creado para otra cosa. No creado, se da en la naturaleza. También el nombre de la nota, Do, Sol, Re, lo que sea. Sí, cada número a una... Es como si estuviésemos tocando el piano con la pauta de los numeritos. La explicación que se da en esto es muy amplia, porque sería dentro de una octava, a qué pauta se coge, pues para que no solamente era la nota ta, 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 llevaba un acorde también. El acorde, algo de música, no abajo como lo básico, ¿no? Pero muchas veces el acorde no te lo puedes inventar. O sea, el acorde tiene que ir, como dice la palabra, acorde a la melodía que estás tocando, ¿no? Pero la pauta, esa música, es que esta música se la estamos viendo, ¿qué compositor la ha escrito? No sé, a ver, hay música a lo mejor mejores, pero ¿sonaba mal? Yo creo que he entendido bastante bien lo que querías decir, ¿no? Que cabía esperar algo desarmónico, un ruido. Y lo que sale y lo que ha salido son unas notas, a mí personalmente se me han puesto pelos de ríos. Entonces yo he entendido en la piel lo que tú querías decir. Sí. Ocurre lo mismo también con la secuencia de Fibonacci, con la regla áurea, que son números que les aplicas unas notas musicales. Es verdad que tú te esperas un desbarajuste y lo que sale es eso. Una melodía. Entonces, sí, es verdad que te hace pensar. Sobre todo ¿Qué piensas? Que no es al azar, eso no está hecho al azar. No sé si lo ha hecho alguien Eso es lo que ha querido decir. Claro. Y está en la naturaleza. Que es algo... Hubo un hecho por alguien científico, si fue Pitágoras o... Claro, no entiendo música, o Pitágoras o no, los profes. Hubo un científico griego que vio, a la hora de calcular las áreas, que había un número patrón para el área de la circunferencia, era 2 pi r al cuadrado, etcétera, ¿no? Que de alguna forma, aplicando eso, se podía hallar la respuesta. Pero pi es un número, un patrón que se da a la naturaleza, no es que lo haya inventado alguien. Lo metemos ahí en una computadora o en un piano y sale esa música. ¿Quién le ha compuesto eso? El compositor. ¿Eh? El compositor.
¿Quién? Claro, el compositor. Ahora, no acaba, porque pi no acaba, es periódico puro, no sé cómo se llama exactamente. Es un número que no acaba. A la hora de hacer las operaciones matemáticas se reduce a 3, 14, 16 para redondear y ya está, si no, no se podría hacer la cuenta. Solo quería hacer una aclaración. Tupinambá era un indio también, no era una tribu. ¿Quién? Tupinambá, cuando dijiste de sí, Tupinambá era un indio. Era José de Anchieta, que era un padre. Y Tupinambá, y había un otro que se llamaba también Bogotá, que últimamente trabajan en las sesiones mediúnicas para proteger los centros espíritas cuando están haciendo las sesiones o los trabajos de desobsesión. Se invoca a la falange de los indios porque ellos se colocan, muchos médios llegaron a ver que viene una falange de indios y se colocan todo alrededor de la sala mediúnica para proteger que vengan a los obsesores o los malos espíritus cuando están haciendo las sesiones mediúnicas. Y para la desobsesión igual, que también se los llevan a los Tupinambás. Sí, bueno, Tupinambá y también a Caramuru. Es que cuando dice Caramuru no me asocié, es Caramuru. Y era también un bandeirante, no era un indio. Acá hay notitas que casi las tenía que traducir. Claro, sí, lo comprendí por esto. Y a lo mejor no la he traducido bien del todo. Tupí igual, Tupí Guaraní, era el idioma que hablaban los indios. Tupí Guaraní. Sí. Entonces, solo para aclarar, porque a veces se queda un poco así. Me encaja, hay una parte que me costó, no sé si lo estaré traduciendo bien o tal, y si hago una cosa, es muy parecido al castellano al portugués, pero si estamos utilizando términos nativos, pues ya es más complicado. Eso ocurre también porque era Tupinambá. Sí, bueno, es un indio, no es una tribu. Pero los descendientes de él o los descendientes de esa o el grupo de Tupinambá no los llamarían también los Tupinambá por ser relacionado con él. Es que Tupinambá era un indio, se llamaba Tupinambá. Ajá. ¿Sabes? Y así como el Pena Blanca ese que tú has dicho, era otro indio. Caramuru era un hombre que era un bandeirante. Y Caramuru tenía un significado que ahora no me viene a la memoria para decir porque le llamaban Caramuru. Pero no eran tribus. Era un indio en especie. Una de las cosas que se mostraba era que, ya independientemente de los nombres, es lo que trataba, según he podido deducir, una unión de alguna forma para la cooperación, ya sea para el nuevo cambio que se acercaba, ya sea para lo que fuera, ¿no? Para que todos estando más unidos tuviesen más posibilidades y más recursos. Y también el frade era José de Anchieta, no Javier de Anchieta, que colonizó a los indios. Sí.